Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los queridos hermanos y a cualquier otra persona que en este momento me esté viendo este video. Es para mí un verdadero placer estar con ustedes una vez más. Le doy primeramente gracias a Dios pues por haberme escogido en esta ocasión para llevar la coordinación de este servicio de jóvenes, que yo creo que va a ser poderoso porque el Señor nos va a dar una palabra efectiva y eficaz para nuestras vidas, para nuestros corazones y para nuestra alma. Les voy a pedir por favor que me acompañen en la lectura bíblica en el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías en el capítulo 49, del verso 1 al verso 7. Isaías 49, verso del 1 al 7. Leo para ustedes la palabra del Señor, que dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título Israel, siervo de Jehová. Para el que no tenga Biblia, el que no haya podido buscar en este momento, puede ir leyendo aquí a un costadito los versículos para que nos acompañe la lectura de la palabra. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: escuchen, hermanos, que así le dice el Señor en este momento: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Amén. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Esta es una hermosa palabra, una promesa poderosa, amén, que el poderoso de Israel es fiel, que Él te escogió a ti, me escogió a mí, para cumplir en nosotros el propósito que tiene con nuestras vidas, el propósito por el cual nos trajo a este mundo. Entonces, esta palabra espero que quede sellada en tu corazón y que la pongamos en oración delante del Señor, para que vivamos como esos siervos escogidos por Él. Vamos a estar orando en este momento. Señor Padre amado, te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por tu fidelidad, porque tus misericordias cada mañana son nuevas, oh Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos has escogido, Señor, así como hemos leído que tú eres fiel con nosotros, Padre, que tú estás con nosotros y que aún desde el vientre de nuestra madre nos has escogido para cosas grandes en ti, Señor, para llevar tu palabra a las vidas que lo necesitan, Señor, para llevarnos, Señor, a darle un consejo de aliento, una palabra de salvación a todas esas almas que están en el mundo y que están necesitando de ti en este momento. Te ponemos este servicio en tus manos, Padre. Glorifícate en las alabanzas, Señor, que desde ya, Señor, desde que esta oración que están escuchando y viendo todas las personas conectadas, Señor, que desde ya tu presencia fluya en los hogares, Señor,
Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que empieces a tocar las vidas, empieces a tocar los corazones, que empieces a redarguir, Señor, que empieces a fortalecer, a restaurar, a renovar, Señor, las vidas, los corazones, Señor, de toda persona que en este momento esté viendo este video, Señor. Te pedimos que guardes nuestras vidas, que nos guardes en tus manos, Señor, con toda esta pandemia, Señor, que la declaramos inoperante y sin poder, porque creemos y declaramos que tu poder, Señor, es más fuerte y más eficaz que cualquier pandemia, que cualquier virus, Señor, que tu poder y tu soberanía, Señor, declaramos que están sobre toda la tierra, Señor, sobre toda enfermedad, sobre toda potestad, Señor, sobre toda obra del mal, mi Dios. Te pido, Señor, para que te pases en este momento en los hogares de cada hermano, Señor, de la Iglesia Cristiana Casa de mi Padre, que te pases, Señor, en los hogares de todas las personas que están viendo este video, Señor, que nos demuestres tu amor, Padre, que nos des de tu sustento, Señor, tanto material, física y como espiritualmente, sobre todo, Señor. Te pedimos que nos llenes de ti, que lo que queda de esta cuarentena, de este aislamiento obligatorio, Señor, estemos llenos de ti, Señor, que meditemos en las palabras que nos dan los hermanos, Señor, que te adoremos en medio de las alabanzas que mandan al grupo, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor, estando aislados en nuestros hogares, Señor, no, sino que por el contrario, Señor, tú enciendas ese fuego, esa pasión, Señor, y que al finalizar el aislamiento obligatorio, Señor, salgamos renovados, salgamos llenos de ti, Señor, salgamos más que vencedores, Padre, y salgamos fortalecidos en ti. Te pido por todas las personas, Señor, todos los hermanos de la iglesia y que no son de la iglesia, Señor, que están pasando necesidades, todos los hermanos que han perdido sus empleos, Señor, los hermanos que tienen problemas, Señor, que de pronto tienen dificultades económicas o que tienen alguna enfermedad, Señor, para que tú tomes control de toda necesidad, Señor, ya sea física, material, económica, Señor, que tú tomes control de todo, Padre, que tú nos des la seguridad y la tranquilidad de que estás con nosotros, que tú obrarás, Padre, en nuestro favor, pase lo que pase, veamos lo que veamos, Señor, y que nos lleves a creerte a ti, Señor, a verte a ti sobre cualquier situación, Señor, a creer en ti, Señor, y a no poner la mirada en cómo está la situación o la economía mundial en este momento, Señor, en cómo está el tema de la salud, sino a creer, Señor, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, Señor, y que tú estás por encima de cualquier problema, Señor. En este momento te pido que prepares los corazones, Señor, de todos mis hermanos para esta palabra poderosa, Señor, porque creemos que tú la has enviado, Señor, y tú sabes de qué tenemos necesidad. Y te pido, Señor, que todos los hermanos obedientes, Señor, que culto a culto están firmes, Señor, creciendo, Señor, viendo las palabras, que a todos esos hermanos tú los hagas crecer, Señor, y que esta palabra que traes hoy quede grabada en nuestros corazones. A los hermanos, Señor, que de pronto no ven las prédicas, te pedimos que tú redargullas sus corazones, Señor, que en este momento en que no nos estamos congregando, Padre, tú los redargullas, Padre, y que los lleves, Señor, a ver cada prédica, Señor, cada coordinación, cada alabanza, porque es refrigerio tuyo, Señor, es palabra tuya que envías a tu pueblo, Señor, pero de una manera diferente. Ponemos el resto de este día en tus manos, este servicio en tus manos, para que tú tomes el control, para que bendigas a todos los hermanos que dan sus diezmos, Señor, que siguen dando sus diezmos, sus ofrendas, Señor, que les prosperes, les multipliques, Señor, en vida, en salud y en bendiciones, esa siembra y eso que traen para tu obra, Señor. Nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios los bendiga y les envío un abrazo a todos. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos de la iglesia, la casa de mi Padre, y todo aquel que se encuentre viendo este video en este momento, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche. Saludos de mi parte, saludos de mi esposa. Los extrañamos mucho.
Les me gozo en gran manera por estar nuevamente delante de ustedes, hermanos, siendo escogido por el Señor para llevar su palabra en este culto de jóvenes. Es para mí de sumo gozo estar nuevamente delante de ustedes a través de este medio, a través de YouTube, para traer la palabra en este culto de jóvenes. Para dar inicio y no extendernos más, les pido que busquen en sus Biblias, hermanos, allá en sus casas, en el libro de 2 de Timoteo 2, del 15 al 16. Los invito a que busquen en sus Biblias. 2 de Timoteo 2, 15 y 16. Espero que todos lo tengan en sus hogares. Leo para ustedes la bendita y santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Gloria a Dios. La palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando dice que presentarnos a Dios debemos hacerlo de manera diligente, como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Amén. Es completamente clara, como obreros aprobados. Y traigo esto a modo de introducción, hermanos. No es el centro de la prédica, pero tiene mucho que ver. Porque, hermanos, secularmente, el Señor me inquietaba con esto. Y estaba yo pensando, y me causó mucha curiosidad, que secularmente de pronto nosotros como humanos, un humano promedio por ejemplo, desde que nace, pasa casi toda su vida preparándose para de pronto algún día ser una persona calificada o aprobada para ejercer cierta función o para entrar a cierta institución, para entrar a cierta organización. Amén. No sé si me están siguiendo. Y pues traía a mi mente también, traigo para ustedes, por ejemplo, mi caso como persona. En mi caso, secularmente hablando, estuve sacando cuentas de cuántos años pasé de pronto estudiando o preparándome para llegar al punto en el que estoy ahora, hablando secularmente, profesionalmente. Y haciendo cuentas, hermanos, fueron 5 años de primaria, de educación primaria, amén. 5 años más de educación secundaria, de bachillerato. Y en mi caso, bueno, hice algunos otros cursos, no los voy a contar, pero imagínense, 5 años más estudiando en la universidad, 1 año más de tesis, eso suma aproximadamente 16 años. 16 años en mi caso cuando terminé la universidad en 2012. Y ahora se sumarían de pronto los años de experiencia recorridos o cualquier otro conocimiento que uno haya adquirido. Pero imagínense, hermanos, secularmente 16 años preparándome para de pronto algún día llegar a una entrevista delante de un entrevistador, delante del dueño de una empresa, del jefe de una obra, y ser una persona para él calificada o preparada para ejercer cierto cargo o cierta función dentro de esa organización a la que espero pertenecer. No sé si me están siguiendo. 16 años. Y si nos vamos al extremo, son mucho más de 16 años, porque prácticamente desde que nacemos, nuestros padres se encargan de capacitarnos o de darnos todo ese conocimiento desde que somos bebés. Ellos nos ayudan de pronto con nuestras primeras palabras, con nuestros primeros pasos. Toda esa preparación se suma a esa preparación de estudiantes que tuvimos primaria, secundaria, bachillerato. Hablando de mi caso, hay otros casos diferentes, de más estudios o de menos estudios. Pero imagínense si nos vamos al extremo también, si no metí preescolar siquiera. Entonces, ¿cuánto nos preparamos nosotros secularmente para presentarnos delante de alguien como una persona aprobada y calificada?
Amén. Estoy seguro, hermanos, que ni usted que está viendo este video, ni yo nos atreveríamos de pronto a presentarnos, por ejemplo, en una obra de construcción. Siendo yo arquitecto, no me atrevería a presentarme y sin estar calificado, subirme a una máquina excavadora y pretender que con los conocimientos que tengo yo pueda manejar esa máquina excavadora sin ser de pronto esa persona calificada y aprobada. Amén. Una máquina pesada, una máquina excavadora, que hay personas que estudian, además de sus estudios de educación escolar, hacen unos estudios especializados en eso. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo llegar de pronto a una empresa, a un empleo y querer hacer cosas para las que no estoy calificado? ¿Verdad que suena a una locura? Entonces, hermanos, la pregunta en esta noche es: ¿cuánto más debemos presentarnos delante de Dios? ¿Cuánto más debemos ser esas personas calificadas, esas personas preparadas para siquiera pretender ejecutar esa obra de Dios, esa voluntad de Dios y ese propósito de Dios, tanto en otras personas como en nuestra persona, como en nuestra familia? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, muchas veces sin tener esa capacitación, sin estar aprobados, como decía la palabra, sin haber sido diligentes, amén, sin tener nada que avergonzarnos, amén, pretendemos presentarnos delante de Dios y pretendemos hacer su obra como nosotros nos place, como nos da la gana, y no estamos calificados de pronto para eso. No estamos calificados, porque miren toda la preparación que requiere una persona secularmente para ejercer una función en un cargo en su empresa, en el lugar donde trabaja, o para de pronto aplicar a una universidad, a una maestría. Amén. Cuánto esfuerzo y diligencia se necesita para eso. Entonces, ¿cuánto más requerirá que nosotros nos esforcemos y que presentemos capacidades, cualidades, frutos del Espíritu para poder de verdad ejecutar esa obra de Dios? Amén. Gloria a Dios. La buena noticia, hermanos, es que en cuanto a las cosas de Dios, porque de pronto usted estará diciendo: uy, hermano, entonces usted me está diciendo que yo ahora tengo que pasar 20 años caminando con Dios, caminando en el Evangelio, más de 20 años para siquiera ser una persona que Dios use, que ser una persona que sea aprobada para que Dios la use en su obra. No, hermano, si estaba pensando eso, deje de pensarlo, porque es un pensamiento equivocado. Así que si de pronto usted lleva más de 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio y de pronto el Señor no lo ha usado en lo más mínimo, ni siquiera para hablarle a una persona, entonces analicemos qué estamos haciendo, porque déjeme decirle que con las cosas de Dios no se trata de tiempo, no se trata de cuántos años, amén. Se trata de en quien Él tenga complacencia, amén, en quien Él encuentre de pronto que tiene esas capacidades, esas características y esos frutos del Espíritu Santo que en otras prédicas se ha hablado. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo, porque así como hay hermanos que quizá demoran años para presentar frutos del Espíritu, hay otros que a los meses están presentando esos frutos, porque de pronto han sido más diligentes, porque de pronto han sido más esforzados, porque de pronto han sido más obedientes. Y esa es la palabra a la que quería llegar en esta noche. Porque también no se trata de presentarnos y ser aprobados. También se trata de, además de ser aprobados y ser calificados, se trata de ser obedientes. Y de eso se trata la prédica, de la obediencia. Porque usted no va a llegar a un empleo y va a ser la persona más calificada de pronto para ese empleo, pero va a hacer lo que le dé la gana. Si usted tiene una persona que está al mando, si tiene un jefe, si tiene un líder que es el que le da las indicaciones, las instrucciones, pero si usted quiere hacer lo que le da la gana y él dice por la derecha porque él conoce los procedimientos de la empresa, y usted está nuevo y usted dice por la izquierda y las cosas no salen como deberían salir, ¿usted cree que ese jefe o esa persona que lo contrató
sentirá complacencia de su persona, de su comportamiento, se sentirá conforme con lo que usted está haciendo, pues déjeme decirle que no se sentirá conforme. Entonces, la palabra clave del mensaje en esta noche es la obediencia. Y es una palabra muy importante, es una característica o un fruto muy importante del ser humano, porque además de ser importante, hermanos, es una característica muy complicada de explotar, una característica que es muy complicado que la tengamos, amén. Es muy difícil ser obedientes para la naturaleza del ser humano. Se demostró desde la caída en el huerto del Edén que la naturaleza del ser humano tiende a la desobediencia. ¿Y por qué es tan difícil esa característica, hermanos? Porque ser obedientes es inversamente proporcional a hacer nuestra voluntad. O sea, ser obedientes es ir en contra de nuestra voluntad, de nuestros caprichos, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos como personas. Amén. La obediencia es la capacidad de renunciar totalmente a nosotros. La obediencia es dejar todas nuestras necesidades, nuestro orgullo, nuestros caprichos y ponerlos en manos de Dios para que se cumpla su voluntad. Y esa obediencia no puede llegar a nuestras vidas, no podemos mostrar esa obediencia como fruto si en nuestra vida no existe lo que hemos escuchado en otras prédicas también, el quebrantamiento. El quebrantamiento, hermanos, muchas veces se ha predicado eso, del quebrantamiento. Y como seres humanos nos cuesta esa palabra. No sé cuántos les gusta ser quebrantados, pero nos cuesta el quebrantarnos, hermanos. Porque ¿qué significa el quebrantamiento? Es dejar la autosuficiencia humana y comenzar a depender de Dios. O sea, las cosas no dependen de ti ni de tus fuerzas. Y quitarnos eso de la mente es complicado. Sacarnos eso de nuestra forma de ser es complicado. Hermanos, se los digo por experiencia propia. Dejar de ser autosuficientes, de pensar de que estamos bien porque yo estoy trabajando y porque tengo dinero en mi cuenta bancaria y porque tengo un ahorro y soy autosuficiente. Mientras exista esa autosuficiencia, no va a haber quebrantamiento. Mientras exista esa autosuficiencia, no va a haber obediencia, no va a brotar ese fruto de la obediencia en nuestras vidas. Amén. Es dejar a un lado el egocentrismo de nuestros planes, nuestros propósitos y proyectos e incluso nuestros esfuerzos. Una vez prediqué con respecto a eso, que muchas veces hacemos nuestros propios planes y creemos que porque ya los hicimos Dios los tiene que respaldar y entonces nos movemos. Si yo me moví una vez, algún día volveré a dar ese testimonio y me moví a hacer algo que no debía hacer y perdí como 2,5 millones de pesos por una equivocación, por moverme de pronto fuera de la voluntad de Dios, por mis planes, por mi egocentrismo, por lo que yo quería, por mis esfuerzos. Amén. Es desmoronarse, desarmarse, hermanos. Una persona fuerte es difícil que le llegue ese quebrantamiento. Una persona de carácter, de pronto de una fortaleza mental, de un orgullo demasiado alto, de un pensamiento de nosotros mismos demasiado alto, es difícil que exista este quebrantamiento, esto de desmoronarse y desarmarse. Amén. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes del mundo y en el mundo eso es completamente inverso. En el mundo el que se sienta el más fuerte, autosuficiente, miren cuántas tendencias hay ahora y que reinvéntate, que tú puedes, que tú eres el que todo está en tus manos, que si tú lo piensas que eso se te cumple. Hasta un libro salió una vez y que el secreto, que si tú lo piensas y el poder de la atracción y todas esas cosas. Hermanos, entonces para el ser humano es muy complicado y nosotros como cristianos no nos debemos dejar arrastrar de esas olas de autosuficiencia, de el ser humano es quien puede, de yo con mis fuerzas, de si yo me esfuerzo, de si yo me levanto, que si yo voy, que si yo hago esto, que armar mis planes. Amén. Y es que, ¿por qué en el mundo es completamente inverso? Porque en el mundo secular, algo quebrantado, algo roto, algo que se fracturó, amén, ¿qué pasa? Pierde su valor en el mundo físico, en el plano físico, pero ustedes saben que nosotros debemos movernos más en lo espiritual. Yo tengo un celular
y de pronto planeo venderlo, pero ese celular se me cayó y se le quebró la pantalla, y lo llevo al lugar donde lo voy a vender, y obviamente por ser algo físico que tiene un valor físico, me van a decir que no cuesta mucho, que me van a dar poco dinero. Ha perdido su valor porque está quebrantado, porque está quebrado, porque está roto, porque está fracturado. Amén. Pero en el mundo espiritual no es así, hermanos, porque con Dios, entre más quebrantados estemos, entre más quebrantado esté nuestro orgullo, entre más quebrantados estén nuestros deseos, nuestras capacidades propias estén más quebrantadas, más valor tendremos para Dios y para realizar esa obra que Él quiere realizar en nuestra vida, para después realizarla en otras vidas. Porque eso es otra cosa, no podemos llegar a los pies de Dios recién que Él comience apenas a hacer nuestra obra y querer pretender ya hacer la obra de Dios nosotros y movernos a tratar de hacer la obra de Dios nosotros con otras personas. ¿Saben? Primero tenemos que ser quebrantados, fracturados nosotros, nuestro orgullo, nuestro espíritu de autosuficiencia debe ser quebrantado para que sea Dios y su perfecta voluntad obrando en nosotros, siendo obedientes, y ahí sí podamos ejecutar la obra de Dios. Hermanos, Dios no está interesado en lo que hacemos por Él, sino en que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Repito, no está interesado en lo que hagamos por Él, sino que hagamos exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Porque si no, podemos llegar al caso, hermanos, de creer estar haciendo la obra de Dios cuando en realidad estamos desagradándole a Dios. Y sí, porque déjeme decirle que si nosotros muchas veces podemos estar equivocados pensando que estamos haciendo la obra de Dios, pero en realidad no le estamos agradando a Dios. Amén. Porque a Él lo que le agrada es que seamos obedientes y que hagamos su perfecta voluntad. ¿Y a qué me refiero con que de pronto creemos estar haciendo la obra de Dios y estar desagradándole? Amén. Porque muchas veces, hermanos, llegamos a los pies de Cristo y tenemos un anhelo. Llegamos, no sé a cuántos les ha pasado, pero de pronto llegamos a los pies de Cristo, comenzamos a ver predicadores, profetas, personas que se mueven, que Dios los usa con poder, y enseguida viene a nosotros ese sentimiento de querer, esas ganas de pronto querer ser usados también en gran manera por Dios. Y Dios mío, úsame, llévame de pronto a las naciones. Dios mío, llena un estadio para yo predicar, Padre. Amén. Quiero ser profeta de las naciones. Pero lo más grande que podemos hacer para Dios, hermanos, es hacer lo que nos mandó a hacer. Hacer lo que nos mandó a hacer. Porque no es el que vaya a las naciones, no es el que llene estadios, no es el que más profetice. Gloria a Dios si a esa persona Dios le dio esa orden de que vaya a las naciones. Gloria a Dios si a esta persona Dios le dio esa orden de que vaya y profetice. Gloria a Dios si a esta persona Dios le dio esa orden de que vaya a un estadio lleno y predique. Gloria a Dios si Dios dio esa orden. Si no la dio, no le está agradando a Dios. Pero también hay una gloria para Dios, hermanos, por aquel al que Dios le ordenó de pronto que tome una escoba y un trapero y barra el templo y trapee el piso del templo, hermanos. También es hacer algo grande por la obra de Dios. Si lo que Dios nos pidió fue que hiciéramos eso de barrer, o eso de trapear, o eso de acomodar las sillas, y lo hacemos con agrado y lo hacemos con obediencia, Dios se agrada en eso. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque quizá podemos estar haciendo cosas buenas que aparentemente para todos y para nosotros mismos y para la otra persona a la que le estamos haciendo eso sea bueno, pero nos estaríamos moviendo en nuestra propia voluntad. Y como les dije ahorita, a Dios no le agrada nada de lo que hagamos nosotros, así sea bueno, si no nos mandó a hacerlo. Ojo con el yo bueno, hermanos. Eso en lo que se resume nada más y nada menos es en el yo bueno, en que muchas veces queremos o pretendemos ser más buenos que Dios.
y de pronto nos movemos a ayudar a alguien, a algún hermano, nos movemos a ayudar a una persona sin haber sido mandados por Dios, y de pronto sí fue algo bueno, esa persona recibió esa bendición de parte de nosotros, pero al estar y al ser un acto o una acción fuera de la voluntad de Dios, eso puede acarrear o puede traer consecuencias, tanto para nosotros como para esa persona a la que de pronto nosotros pensamos que le estamos haciendo un bien. Porque quien quita que de pronto usted le ayudó a esa persona, le dio la plata que necesitaba o la comida que necesitaba, y vamos a ver que esa persona lo que necesitaba era pasar por un desierto para ser tratada y para no hacer de pronto esas cosas que estaba haciendo que a Dios no le agradaban, por la cual era el medio con el que ella de pronto conseguía el dinero o la comida para su casa. Amén. Entonces, de pronto nosotros, al querer ayudarle a esa persona, estamos trayendo es para nosotros consecuencias y para esa persona consecuencias, porque al tratar de hacer la voluntad nuestra, estamos en contra de la voluntad de Dios. Si Dios no nos ha dado esa orden y estamos siendo desobedientes, y estamos trayendo, hermanos, para nuestra vida y para esa persona quizás consecuencias negativas. Amén. Entonces eso es el yo bueno. Muchas veces nuestro yo bueno sale a frote, y el yo bueno no es tan bueno como aparenta ser. Amén. Entonces, hermanos, debemos estar claros como siervos de Cristo, que lo que vayamos a hacer o a emprender, o lo que estemos organizando, lo que estemos planeando, hermanos, haya sido ordenado por Dios y esté alineado con la perfecta voluntad de Dios, y no que sea un simple antojo de nuestra persona, de nuestra voluntad y de nuestro yo bueno, porque muchas veces es eso, un antojo o un capricho de nuestra persona, de nuestra personalidad. Para eso es lo que algunas personas le llaman apariencia de piedad, y de pronto aparentar delante del resto de personas de que soy una buena persona porque estoy ayudando. Amén. Y eso lo que alimenta es nuestra jactancia, lo que alimenta es nuestra autosuficiencia, y como les dije ahorita, la autosuficiencia, la jactancia no nos ayudan, porque lo que necesitamos es ser quebrantados para que podamos ser esos obreros aprobados delante de Dios y poder realizar esa obra, que Dios realice esa obra tanto en nosotros como en las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué podemos darle a Dios, hermanos, que ya no sea de Él? Es otra de las preguntas que me venía a la mente cuando estaba de pronto desarrollando esta prédica. Hermanos, Él encuentra complacencia en nosotros cuando dejamos de un lado nuestra voluntad y escogemos hacer su voluntad. Porque muchas veces nosotros decimos, es que Dios mío, no tengo cómo pagarte, no tengo que darte. Si la plata es tuya, Dios, si todo lo que tengo es tuyo, si mi ropa es tuya, si mi casa es tuya, si mis hijos son tuyos, y eso es cierto, toda la creación es suya. Pero hay algo que Dios nos entregó desde que se le entregó a Adán en el huerto del Edén, y fue el libre albedrío y nuestra voluntad. Amén. El libre albedrío, hermanos, y Dios encuentra complacencia si eso que nos dio, porque si no nos hubiera dado eso, nosotros no hiciéramos lo que nos da la gana. Amén. Nosotros tenemos libre albedrío y tenemos una voluntad propia que Dios nos la regaló, pero Él lo que más quiere y lo que más tiende complacencia y lo que más le alegrará de nosotros es que nosotros tomemos esa voluntad propia, que seamos quebrantados y que se la entreguemos a Él. Amén. Para que Él haga su voluntad en nuestra vida y que su voluntad sea derramada a través de nosotros en su obra, para realizar su obra, para de verdad ser esas personas idóneas y aprobadas para realizar esa obra de Dios en otras personas, en nuestras familias. Amén. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Démosle eso, entreguémosle nuestra voluntad. Yo los invito a que en sus casas oren a Dios y que de verdad nos postremos de rodillas y tratemos de quebrantar nuestro orgullo, de quebrantar ese espíritu y esa voluntad propia de autosuficiencia, y entregarle eso a Dios para que se haga su voluntad en nuestra vida. Hermanos, después de que nosotros hagamos eso, eso traerá a nuestras vidas bendiciones. Al hacer eso, al darnos cuenta de que no es nuestra voluntad, de que debemos entregar nuestra voluntad a Dios y que se haga su perfecta voluntad en nuestra vida, eso traerá bendiciones para nosotros, hermanos. Hay
muchos versículos en la Biblia. Los invito a que busquen en Deuteronomios cuando puedan, de pronto, después que termine esta prédica, cuando que lo lean, reúnanse en familia y lean Deuteronomio 7 del verso 12 al 26. Eso lleva por título las bendiciones de la obediencia. Amén. No lo vamos a leer ahora, pero los invito a que los lean en familia, reunidos en familia, las bendiciones de la obediencia. Y también los invito, ahí cerquita está las consecuencias de la desobediencia. Leamos esas dos cosas. Amén. Pero me voy a enfocar en esta noche es en las bendiciones de la obediencia. Entonces leamos Deuteronomio 7 del 12 al 26. Los invito a que lo busquen en sus casas después de la prédica, para que vean todas las bendiciones que trae la obediencia. Pero yo sí les voy a dar dos ejemplos concretos, dos ejemplos bíblicos concretos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Para eso los invito a que busquen en sus Biblias primeramente. Les voy a dar el ejemplo del Antiguo Testamento en Segunda de Reyes 5 del 3 al 14, y veremos las bendiciones que trajeron, las bendiciones que trajo ser obedientes para esta persona que vamos a leer. Amén. Segunda de 3 al 14. Dice la palabra de Dios. Eliseo y Naamán lleva por título del 3 al 14, 5, 3 al 14. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, para resumir, para dar la explicación, que Naamán era un general poderoso del ejército del imperio sirio. Imagínense, era una persona poderosa, un hombre muy importante en su nación. Pero la Biblia dice que Naamán tenía una enfermedad terminal, la cual era la lepra, una enfermedad en su piel. Para ese entonces era humanamente imposible que existiera una cura para la lepra.
Para ese entonces era difícil, era una enfermedad terminal, no había cura, no existía cura para la lepra en aquella época, hermanos. Era una enfermedad incurable, no había forma humana de que él se sanara. Pero por suerte, o no por suerte, por misericordia de Dios, Naamán tenía una sirvienta que era del pueblo de Israel. Amén. Y esta sirvienta, cuando vio a su señor sufriendo, a su señor de pronto rasgándose las vestiduras por el dolor, por ese sufrimiento de tener esa carne que se le carcomía, ella va donde su señor, donde Naamán, y le dice que fuera donde el profeta de Israel. Amén. Para resumir, hermanos, Naamán se dirigió donde el profeta de Israel, que era Eliseo, de pronto con esa esperanza o con esa intención de que el profeta le hiciera ese milagro automático, instantáneo, y lo sanara de su lepra. Amén. ¿Y qué le dijo el profeta cuando Naamán se le acercó a él? El profeta le dijo: tienes que ir a bañarte en el río Jordán. En pocas palabras, hermano, el profeta le dijo: tienes ahora que escuchar y obedecer lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Tienes que sumergirte en el Jordán 7 veces. Él estaba dando unas indicaciones, él estaba dando unas órdenes que venían directamente de Dios. Amén. Pero ¿cuál fue la primera reacción de Naamán? Y la reacción que de pronto es similar a la que muchas veces tenemos nosotros. Naamán lo que dijo fue: ¿por qué tengo que ir yo a Israel, al Jordán, a bañarme en ese río cuando en Siria existen tal y tal río que son muchísimo mejores? Amén. Enseguida lo que llegó fue como su autosuficiencia o lo suyo, su orgullo. Amén. ¿Por qué tengo que ir a Israel a bañarme en el río? ¿Por qué tengo que ir a bañarme al río Jordán si acá hay ríos mejores? Amén. Pero eso era una orden que había venido directamente de Dios a través del profeta Eliseo. Y resulta que Naamán siguió con su enfermedad, con su lepra, hasta que un día reaccionó, un momento reaccionó y decidió ser obediente. ¿Y qué sucede? Que Naamán fue al río Jordán y se sumergió 7 veces como le fue indicado, como le fue ordenado. Y cuando Naamán salió completamente sano. Amén, gloria a Dios, se le cumplió el milagro. Pero cuando se le cumplió el milagro, no fue automáticamente cuando llegó a hablar con el profeta Eliseo. Amén. El milagro se le cumplió cuando Naamán reaccionó y decidió ser obediente, ir a ese río Jordán y cumplir con las indicaciones que habían venido hacia él por medio del profeta de parte de Dios, y fue sano. Amén. Entonces, ¿quién hizo el milagro? Dios hizo el milagro. ¿Cuándo hizo Dios el milagro? Cuando Naamán decidió ser obediente y decidió ir al río Jordán. Entonces, hermanos, Dios va a hacer ese milagro en nuestras vidas. Dios va a hacer ese milagro con tu familia. Dios va a hacer ese milagro en tu matrimonio. Dios va a hacer ese milagro con tu vida, con la de tus hijos, con la de tu esposo, con la de tu esposa. Él lo va a hacer. Pero cuando seas obediente a su palabra, cuando Dios te dé una indicación, cuando Dios te dé una orden y cumplas con esa palabra, así como le dio esa bendición, ese milagro a Naamán. Dice la palabra que su piel fue como la de un niño, hermano, imagínense. Su piel, después de tener lepra, cuando él decidió ser obediente, que se bañó en el Jordán 7 veces. Se le dijo que fueran 7 veces y 7 veces lo hizo. Fue obediente y su piel se le cambió a una piel como la de un niño. Gloria a Dios, no sé cuántos se gozan con eso, pero tráigalo a su vida en esta noche, hermanos. Tráigalo a su vida y verá que será de bendición. Cuando seamos obedientes, Dios va a orar con ese milagro en nuestras vidas. Ese fue el ejemplo que les traía del Antiguo Testamento. Ahora los invito para un ejemplo del Nuevo Testamento a que busquen en el libro de San Lucas 17, 11 al 14. Dice San Lucas 17, 11 al 14. Lleva por título: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Este es un ejemplo del Nuevo Testamento. Es el mismo caso, la misma enfermedad incurable, la lepra. Pero en este caso eran 10 personas y era nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa? Que se le acercaron esos 10 leprosos, de pronto pensando y habiendo escuchado ya de los milagros de Jesús, de todo lo que hacía Jesús cuando imponía sus manos, de que levantaba de la muerte a personas, de que sanaba cualquier enfermedad, de que sanaba la ceguera, de que quitaba la venda de los ojos. De pronto esos 10 leprosos se acercaron pensando que el Señor les iba a dar ese milagro automáticamente imponiéndole las manos. Pero en este caso nuestro Señor lo hizo de una manera diferente, para probar este punto de que es necesario que seamos obedientes, porque Él pudo hacerlo, Él pudo simplemente tocarlos y sanarlos. Pero ¿qué decidió hacer nuestro Señor Jesucristo? Amén. Él le dio unas indicaciones, Él le dio una orden a esos 10 leprosos, de que fueran a los sacerdotes del templo y se les mostrasen. Y yo no sé si eso pensaron esos 10 leprosos, pero muchas veces nosotros pensamos que llegaremos a la iglesia y que el predicador que llegó, el invitado, el que está predicando, el profeta, nos va a poner las manos y automáticamente se va a realizar ese milagro que nosotros estamos esperando en nuestras vidas. De pronto creemos que se nos va a resolver la situación o el problema que estamos viviendo, esa situación abrumadora que estamos viviendo apenas lleguemos a la iglesia y nos impongan las manos. Pero ¿qué pasó? Que fue necesario, hermanos. Dice la palabra de Dios de que estos 10 leprosos comenzaron a caminar, decidieron ser obedientes, y mientras iban caminando hacia ese templo a mostrarse a los sacerdotes, ¿qué fueron? Los que han leído esta palabra y lo acabamos de leer, fueron sanados, hermanos. Ni siquiera alcanzaron a llegar al templo. Mientras comenzaron a caminar, mientras comenzaron a dar esos pasos de obediencia, el Señor les dio ese milagro, les dio esa bendición de la obediencia, y fueron sanados, y también su piel se les curó como se le curó a Naamán. Entonces, hermanos, si un día fuimos a la iglesia esperando recibir un milagro y nos dieron una palabra, el Señor nos dio una orden, el Señor nos dio unas indicaciones, seamos obedientes y cumplamos esa voluntad de Dios. Y les aseguro, hermanos, que así como a Naamán y así como a estos 10 leprosos, el Señor nos va a bendecir, el Señor va a cumplir ese milagro que nosotros estamos necesitando en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Amén. Gloria a Dios. No sé cuántos se gozan con esta palabra, pero es de sumo gozo saber que ser obedientes trae bendiciones. Ser obedientes a la palabra de Dios y a su voluntad trae muchas bendiciones, hermanos. Ellos iban dando pasos y mientras iban dando esos pasos fueron sanados. Y es que ser obedientes lo que conlleva es eso. Debemos dar pequeños pasos de fe, porque Dios a veces necesita es que nosotros hagamos una simple acción. Él podía sanarlos automáticamente, pero Él requería que nosotros pudiéramos de nuestra parte, de nuestra voluntad, que la alineáramos con su voluntad y demos pasos como los que dieron esos leprosos, amén, para ser sanados y que esos milagros sean obrados en nuestra vida. Amén. ¿Quién hizo el milagro? Dios hizo ese milagro, Jesucristo hizo milagros. ¿Y quiénes fueron obedientes? Los leprosos. Entonces seamos obedientes, hermanos, porque la obediencia conlleva y nos trae bendiciones. Amén. La obediencia nos trae bendiciones. Otro ejemplo que se me ocurre ahora, no lo tenía aquí en la palabra, pero otro ejemplo de lo que trae, de la bendición que trae ser obediente, cuando nosotros realizamos una acción de obediencia, es el del pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto. Imagínense esta escena, hermanos. Es el pueblo de Israel. Usted va dentro de esa cantidad de gente con el pueblo de Israel. Acaban de salir de Egipto y a un lado tienen desierto, al otro lado tienen desierto. Al frente tienen el mar rojo, amén, que no lo podían cruzar, y detrás venía el ejército del faraón persiguiéndolos para matarlos. ¿Y qué sucedió? Ellos necesitaban un milagro. Muchas veces nosotros estamos así, de pronto rodeados por situaciones que nos abruman y queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y con nuestra voluntad. Pero hermanos, Dios nos da indicaciones en ese momento para que seamos obedientes, indicaciones que aunque sean
las más mínimas, al realizarlas y a dar ese pequeño paso de fe, el Señor obrará y nos llenará de bendiciones y de milagros, de ese milagro que estaremos necesitando para librarnos de esa situación abrumadora. ¿Qué sucedió? Que Dios le dio una indicación a Moisés, amén. ¿Qué indicación le dio Dios a Moisés? Que levantara la vara para que se abriera el mar rojo. Entonces Dios, con su fuerza, Él si quiere, lo hacía sin que Abraham levantara esa vara, amén. Él puede hacerlo, pero Él necesitaba que Abraham diera un paso de fe y de obediencia. Moisés. Y Moisés levantó la vara y se abrió el mar rojo. Y Dios requiere de nosotros que esos pequeños actos, que esos pequeños pasos que podemos hacer nosotros no somos paralíticos que no podemos hacer ciertas cosas. Dios requiere que demos esos pequeños pasos de fe alineados a su voluntad. Esos pequeños pasos de obediencia para que Dios cumpla esos milagros y esas bendiciones en nuestras vidas, hermanos, así como las cumplió con el pueblo de Israel, que pudo cruzar el Jordán cuando Moisés levantó esa vara en obediencia a Dios, porque Dios le pidió que levantara la vara y Moisés fue obediente y abrió el mar rojo. Dios hizo ese milagro porque Moisés fue obediente, Amén. Entonces el problema es que muchas veces queremos invertir las cosas, hermanos. Nosotros queremos hacer el milagro por nuestras fuerzas, queremos movernos y que Dios sea obediente y que Dios nos respalde después que ya nosotros nos hemos movido, que Dios nos respalde después que hemos tomado ciertas decisiones por nuestra propia voluntad, por nuestro propio orgullo, por nuestro yo bueno. Entonces, los ejemplos de la Biblia que nos enseñaron a nosotros que debemos dar pasos de obediencia, que debemos ser obedientes para que Dios nos pueda bendecir. Amén. Y esa obediencia y esos frutos no son más que una característica más de esos obreros aprobados que debemos ser para Dios y para realizar su obra. Amén. Porque, como leímos en un principio, debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados. Y para ser aprobados, además de ser capacitados, que Dios nos capacita, debemos ser obedientes para realizar exactamente y precisamente esas indicaciones que el Señor nos está dando. Amén. Gloria a Dios. Espero que el Señor haya hablado en esta noche a sus vidas, así como habló a mi vida. El Señor nos enseña, amén, que no podemos pretender presentarnos delante de Él y querer realizar su obra, querer ser la mano de Dios, los ejecutores de la obra de Dios, sin siquiera ser esos obreros aprobados, esos obreros preparados, como decía ahí, que no tengamos nada de que avergonzarnos, amén, que hablemos palabra de verdad, amén, que seamos diligentes, pero sobre todo, hermanos, que tengamos ese fruto que Dios tanto le da complacencia, ese fruto que es la obediencia, porque cuando somos obedientes y nos alineamos a la voluntad de Dios, Dios tiene complacencia, se agrada de nosotros, y cuando Dios se agrada de nosotros, porque damos esos pasos de obediencia, esos pasos de fe, Dios nos bendice, amén. Dios nos da el milagro, nos hace ese milagro que necesitamos en nuestra vida, para que se haga esa obra en nuestra vida y para que se haga esa obra en la vida de las personas que nos rodean y en la de nuestras familias. Y eso es, en resumen, hermanos, lo que el Señor traía en esta noche para su pueblo. Espero en Dios de verdad que esta palabra haya llegado a sus corazones. Espero haberme hecho entender, porque es una palabra que ha mandado el Señor a través de mi persona. Y espero que sea atesorada en sus corazones, así como yo espero sea atesorada en mi corazón. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, y recordémoslo siempre, seamos obedientes a la voluntad de Dios, porque Dios tiene complacencia cuando somos obedientes y hacemos lo que Él quiere, no hacer la obra de Dios por nuestra propia voluntad y como nosotros queremos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.